¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 2 de agosto del año 2021, nos acercamos a un mes más del año, iniciamos un mes más y pues qué mejor que comenzarlo con una entrevista hablando de temas de coyuntura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y para ese caso, pues nosotros en este día tenemos al señor Mario Montes, quien es presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, mucho gusto verlo de nuevo y aquí estamos a la orden. Verdaderamente encantado de que pueda acompañarnos. Gracias. Y bueno, es momento de poder comenzar con esa primera pregunta sobre qué está sucediendo con los empleados municipales, qué es lo que ha sucedido en estos meses y las situaciones han empeorado, y eso es lo que quiero saber. La situación de los empleados públicos, ¿cuál es en este momento? ¿Cómo ha sido, digamos, durante el periodo que comenzó la pandemia, durante el periodo de transición que fue de la entrada de la nueva Asamblea Legislativa? ¿Cómo están los empleados? Bueno, en primer lugar, decirle a todos nuestros compañeros empleados públicos municipales que están gozando de las vacaciones agostinas, pues que lo hagan de la mejor manera, siempre con el distanciamiento social y por supuesto esperando volver el 9 de agosto a laborar, ¿verdad? Eso pues se les desea a todos los que estamos en este momento gozando de las vacaciones agostinas, ¿verdad? Por supuesto, como empleados, en el término de las pandemias, nosotros dijimos, bueno, tuvimos que estar dentro de lo que fueron los decretos legislativos y estar descansando en casa desde marzo hasta junio. Yo recuerdo regresamos un 16 de junio a las oficinas y el siguiente día, el 17, pues era asueto, y así fue, ¿verdad? Luego retornamos a nuestras labores en una forma bastante, podríamos decir casi normales, para poder seguir desarrollando el quehacer de las oficinas del Estado, de gobierno, ¿verdad? Y por supuesto municipales. Ahora como trabajadores, nosotros siempre hemos dicho, quienes en realidad han estado, como se dice, en primera línea son los compañeros de la salud, ¿verdad? Que de ellos han estado enfrentando esta pandemia y son de los compañeros que más han sufrido esta situación, son los que también lamentablemente han fallecido más, ¿verdad? Por la pandemia misma y por el contacto directo que han tenido y que es de lamentar, ¿no? Y que siguen, ¿verdad? En esta situación, porque la pandemia no ha terminado, la enfermedad aún no se ha erradicado y por supuesto hay que seguir manteniendo todas estas medidas de seguridad aunque ya estemos vacunados, ¿no? Porque esa es otra situación que lo planteamos y lo hablamos con varios compañeros, de que aunque ya estén vacunados no hay que descuidarse, ¿verdad? Porque ya hay bastantes personas que además de haber sido vacunadas después les da la enfermedad y lamentablemente también han fallecido compañeros que ya han sido vacunados. Entonces esa situación hay que seguirla manteniendo. Ahora, en términos sociales, ¿verdad? Términos del ambiente en que nos encontramos, nosotros como empleados públicos creo que somos de las personas que estamos resistiendo este momento difícil, en el sentido que se anunció en un momento dado una ley, se aprobó una ley que se llama la ley del Bitcoin, en donde mucha gente le tuvieron, o como dicen en buen salvadoreño, se le metieron miedo y se empezaron a decir que probablemente el gobierno nos pagara en Bitcoin, una situación que desestabilizó bastante y hubieron muchas consultas a nosotros, a la asociación. Por supuesto, nosotros dijimos, bueno, hay que esperar, no hay que alarmarse, hay que ver cómo se va a dar la situación. La ley está, pero entra en vigencia hasta en septiembre y queremos saber realmente, ahora hay funcionarios de gobierno que han dicho que no es así, que no se va a pagar en esa modalidad. Por supuesto, ahí hay un poco de estarse un poco tranquilo, de tranquilidad, en el sentido que no va a ser así. Ahora también el gobierno anunció y ya entra en vigencia a partir de ayer, ¿verdad? Entra en vigencia el aumento al salario mínimo para la empresa privada, dentro de la empresa privada, y eso significa que hay inflación.
Y esa, por eso yo hablaba de resistencia, porque esa inflación, nosotros como empleados públicos no hemos tenido un aumento salarial desde hace 10 años, de más de una década sin aumento salarial. Eso significa que hemos resistido toda esta inflación que ha habido durante una década sin aumentos salariales. Eso también define que nuestro poder adquisitivo ha desmejorado bastante en relación a cómo estábamos hace 10 años. Dentro de toda esta resistencia estamos como empleados públicos manteniendo un montón de situaciones. Ya hace como 5 años o menos, creo, aprobaron una ley que se llama la ley de responsabilidad fiscal, una ley que le afecta al empleado público municipal y a todo el asalariado. ¿Por qué le afecta? Afecta porque en el articulado de esa ley dice no aumentos salariales, no bonos, no contratos colectivos, solo dice no, un montón de no para los empleados públicos. Yo siempre dije, esa ley no se debe llamar ley de responsabilidad fiscal, esa ley se debe llamar ley de responsabilidad de los empleados públicos y municipales, porque somos nosotros los que estamos sosteniendo, ¿verdad? Y digo sosteniendo en la medida en que no podemos tener ningún aumento salarial, que sí ya sería tiempo, ¿no? Yo creo que dentro de la ley de salarios debería estar establecido que cada 5 años deberían de haber aumentos generales para los empleados públicos y municipales, porque de lo contrario llegan gobiernos, se van y se olvidan de todo el servidor público que estuvo trabajando, ¿verdad? Definitivamente no trabajamos para los gobiernos, ¿verdad? Claro. Trabajamos para el pueblo salvadoreño, y el servicio que da el gobierno mismo es para satisfacer todos aquellos servicios que demanda nuestro pueblo salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo que usted mencionaba que en estos años pues al empleado público no se le ha aumentado nada? No. Entonces entiendo que esa es una de las demandas de ustedes. ¿Qué es lo que pueden decir las demás autoridades respecto a esto? ¿Por qué es que, aparte de la ley, por qué es que no se logra subir este salario para ustedes? Bueno, como esa es una decisión del Ejecutivo, ¿verdad? Del Ejecutivo, entonces es el Ejecutivo el que debe de decir en un momento dado, le voy a aumentar al empleado público y por ende al municipal, dentro de lo que es la ley de salarios, vamos a aumentar, $50, o si lo quieren decir en porcentajes, también, ¿verdad? Pero el problema es que casi todos los aumentos generales que han habido históricamente para los empleados públicos es cantidad determinada, ¿verdad? La última que recibimos fue de $50, que fue allá por quiero ver, 2011, 2010, 2011 más o menos. Estamos hablando de 10 años. De 10 años. Ahora, y bien por los compañeros que tienen y gozan de los escalafones, ¿va? Porque ellos son evaluados cada año y eso, bien. Es más, para nosotros todos los ministerios de gobierno deberían de tener la ley del escalafón, ¿verdad? Y en ese sentido todos estuviéramos en otros niveles en relación a la inflación que existe en nuestro país. Ahora también, usted mencionaba antes que muchos empleados públicos estaban preocupados respecto a la entrada en vigencia de la ley del Bitcoin, sí, y de que posiblemente se les podría pagar en este tipo de moneda. ¿Los empleados públicos y municipales están de acuerdo en alguna medida en que se les pueda pagar así? Bueno, con la mayoría que hemos conversado, nosotros nos movilizamos a nivel nacional y por supuesto la mayoría nos ha manifestado la inquietud, en primer lugar porque no tienen con certeza cómo manejar esa moneda que es virtual, ¿verdad? Que es virtual, la famosa criptomoneda, y en la medida en que no se tenga ese conocimiento, pues se tiene el temor, y también porque nuestros salarios son mensuales y son determinados a la aplicabilidad de un salario nuestro. Se le aplican descuentos no solo de renta, seguro social, AFP, también créditos personales que el empleado mismo obtiene, ¿verdad? En esa medida, todos los descuentos, ¿cómo se van a aplicar? Y
y el efectivo que se le va a dar o lo que le queda de nuestro salario libre, que se nos deposita la mayoría en cuentas bancarias, ¿cómo se depositaría, ¿verdad? Sí, claro. Y si los bancos mismos no asumen lo de las criptomonedas, ¿a dónde se nos depositaría, verdad? Todo eso son las dudas que los compañeros nos preguntan de cara a qué va a pasar. Nosotros hemos dicho lo que hemos repetido, lo que los funcionarios de gobierno y en especial el ministro de Hacienda dijo en su momento, que se iba a pagar siempre en dólar, ¿verdad? Que no iba a haber problema. Entonces nosotros tomamos la palabra al funcionario y decimos, bueno, entonces a todos nos van a seguir pagando en dólares, ¿verdad? Normalmente como nos están pagando actualmente. Pero a ustedes no se les ha capacitado hasta ahora en caso de que de repente haya sido como una cortina de humo el hecho de que no, le vamos a seguir pagando en dólares, pero de repente nos obligan a usar en bitcoins. Bueno, realmente no ha habido ninguna capacitación. Yo creo que después de la cadena nacional del señor presidente de la República, donde él explicó, después no ha habido otra explicación de esa magnitud, ¿verdad? No han habido algunas como capacitaciones, por decir algo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay dos conocimientos que hay que tener. Uno, financiero, económico, de cómo manejar esta situación, y la otra es la parte técnica de cómo manejar el celular o cómo manejar una computadora, donde uno pueda tener la línea, pueda tener el código para poder ingresar, ¿verdad? Esas capacitaciones creo que hacen falta de cara a lo que puede suceder, pero como dicen muchos, hay que esperar, estamos a un poquito más de un mes para que entre en vigencia esta ley y ver qué va a pasar, ¿verdad? Pero como empleados públicos, creemos, y municipales, tenemos que estar pendientes, muy pendientes de lo que puede suceder. Es decir, hasta el momento las dudas respecto a cómo se les va a seguir pagando a los empleados públicos y municipales se han despejado, están más tranquilos, no hay mayores especulaciones. Por el momento no, como ya no se ha dicho nada en los medios, como ya no, este tema ya no está en la palestra, también los compañeros han bajado el nivel que se tenía de ansiedad por saber más de este tema. En la medida que se retome, creo yo, en la medida en que se diga, bueno, ya faltan 9 días, faltan 8 días, para que entre en vigencia, creo que van a volver a surgir muchas dudas y a surgir y ver también nosotros qué posición vamos a tomar. Y yo, bueno, ya lo he dicho yo públicamente varias veces, nosotros sí, como lo acabo de decir, le tomamos la palabra al ministro de Hacienda de que al empleado público municipal, a todos los asalariados, se nos siga pagando nuestra fuerza de trabajo en dólares, ¿verdad? Porque es la moneda que la podemos utilizar a nivel nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí estará, ese es nuestro pedido, nuestra forma de decirle que esta criptomoneda nosotros la hemos visto como para personas que son como inversionistas, ¿va? Que andan y que invierten como invertir en la bolsa de valores, ¿va? Pero nosotros no, los empleados públicos y municipales no tenemos esa capacidad de ser inversionistas. Lo que ganamos, lo ganamos para nuestra alimentación, para nuestra salud, para nuestra vivienda, ¿verdad? Y a veces nos queda para la recreación, ¿va? Por eso nosotros en AGEPIN tenemos un programa que se llama programa precisamente así, de recreación, para que nuestros asociados puedan ir a los centros recreativos y más hoy en vacaciones, ¿no? Que puedan tengan un sano esparcimiento. Dice que entró también la nueva Asamblea Legislativa, se han mantenido sus derechos. Sí, al empleado como trabajador en sí no se nos ha tocado. Han habido situaciones a partir del 1 de mayo para acá, en las alcaldías, bastantes despidos. Okay. Eso sí ha sido preocupante, porque todos los despidos son injustificados. Porque los despidos son porque llegó una nueva autoridad, un nuevo alcalde, un nuevo consejo municipal,
y dice voy a reducir personal o tengo que quitar 10 porque tengo que traer otros 10. Entonces, muchos de estos despidos estamos nosotros en la defensa, ya en términos jurídicos, poniendo las demandas en los respectivos tribunales para defender la estabilidad laboral y, por supuesto, ganar el reinstalo de estos compañeros que han sido despedidos. Igual en la Asamblea Legislativa hemos visto bastantes despidos de cara a lo que fue el cambio, ¿verdad? Entonces eso es así. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque es algo muy pero muy interesante de lo cual ustedes están pasando, y nosotros les invitamos a nuestra primera pausa comercial, así que por favor no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, donde estamos conversando con el licenciado Mario Montes, quien es el presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Estábamos hablando en el bloque pasado sobre qué ha pasado respecto a algunos despidos que han venido tras la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, de las nuevas alcaldías también. Entonces, a eso es lo que quiero ir. ¿Cuáles han sido las razones que los empleados públicos o que estas personas como tal les han mencionado a ustedes por los cuales los han despedido? Bueno, en las alcaldías ya había planteado que todos han sido injustificados. Absolutamente todos. Absolutamente injustificados porque han sido en base a cambios de gobierno y han obedecido precisamente a eso, a la parte meramente administrativa de nueva instalación, de un nuevo consejo municipal e instalación de lo que son los alcaldes. Ahí es lamentable porque hay compañeros que estaban en modalidad de contrataciones y a ellos pues los han despedido con término de contrato, que es una situación bastante difícil, pero no imposible de lograr un reinstalo, porque ahí lo que revisamos es toda la trayectoria laboral. No son compañeros que fueron contratados hace 3 años, sino que ahí hay compañeros que han trabajado ya 15, 18, 20 años en la municipalidad. Entonces ya tienen un historial laboral bastante cimentado, en el cual es como un arraigo, ¿verdad?, histórico ahí ya de laboral, que no se puede hacer a un lado solo por un antojo o solo porque a esta persona durante 18 años la tuvieron por contrato, por esa modalidad, ¿verdad? Pero aún así han despedido muchos. Pero también hay que hacer la lucha en términos jurídicos, ¿verdad?, para ver si podemos lograr los reinstalos. Ahora, en lo que es la Asamblea Legislativa hay como clasificaciones. La primera es lo que se fue de la voz pública, lo que le llamaban las plazas fantasma. Yo creo que allí no podemos defender lo indefendible, plaza fantasma. Que en efecto las había. Que sí, eso es más, como dicen, hasta penado, ¿va? Porque estar recibiendo salario sin ir a trabajar, para mí es un delito, porque se le quita, como se dice, el pan a otra persona por darle a alguien que no lo necesita. Ese es un punto que no se puede ni discutir. Luego existe también la modalidad de las contrataciones y creo que todavía existe, según lo que se ha dicho públicamente, que a cada diputado se le da cierta cantidad, creo que hoy dicen que son $12,000 para que cada diputado pueda contratar a las personas de su confianza. Si eso es así, estas personas
que han sido contratadas tienen que saber que son contratadas para el periodo de 3 años, ¿verdad? Porque claro, son contratadas por el diputado y trabajan para el diputado. No así el empleado que trabaja para la institución, para la asamblea. Estas personas son las por las cuales hay que sí luchar, ¿verdad? Y creo que ahí ha habido mucha confusión, ¿no? Mucha confusión porque cuando hubieron muchos despidos, en la medida en que eran empleados de fracción, le llamaban, de fracción. Entonces, si aquella fracción que tuvo muchos diputados y hoy solo tiene 3, por supuesto que no necesita de tantos empleados para ellos 3, ¿verdad? Porque ha habido disminución de diputados por fracción, ¿verdad? Yo no sé si hay diputados que solo son uno por partido político. No sé si le llaman fracción, si solo es uno, ¿verdad? Pero igual, porque él es todo, ¿verdad? Sí, él es todo. Y tiene su equipo de trabajo, le llaman, ¿verdad? Su equipo de trabajo. Desde la ordenanza que contrata hasta, creo yo, el asesor, ¿verdad? Y ahí creo que dividen cómo es la situación. Entonces, ellos tienen que ser sabedores siempre, conscientes, de que no trabajan para la asamblea, trabajan para el diputado o para la fracción, como le quieran llamar. Pero el empleado por el cual hay que luchar es por aquel empleado técnico, aquel empleado que presta muchos servicios dentro de la asamblea, que son precisamente empleados y pagados por la institución, que se llama Asamblea Legislativa. Entonces, teniendo claro ese panorama, es donde uno dice, bueno, aquí sí se está cometiendo injusticia al despedir a esta persona que es empleada de la asamblea y que ya tiene varios años de laborar, ¿verdad? Esta gente hay que protegerla porque uno de los principios de AGEPIN es esa, la estabilidad laboral. Independientemente, nosotros por eso en AGEPIN a nadie le preguntamos de qué partido es o de qué color político, para nada. Nuestra camisa de AGEPIN es de empleado público municipal. Nosotros estamos para defender a los trabajadores y en principal a nuestros asociados. Nosotros hemos defendido, y caso Santa Tecla, cuando dijimos vamos a defender a los 154 despedidos de Santa Tecla, cuando privatizaron los desechos sólidos, que fue un 1 de agosto de hace 4 años, nosotros dijimos, los vamos a defender a todos, no les anduvimos preguntando si eran asociados o no. Después vimos cuántos sí eran asociados y cuántos no. Casi 100 no eran asociados, los otros 50 sí, pero igual asumimos esa responsabilidad. Pasamos 25 meses entre 25 meses entre demandas, contrademandas o sea, más de 2 años, pues, para que estos fueran reinstalados. Al final se reinstalaron 74, porque los demás ya habían recibido sus indemnizaciones. Yo les iba entendiendo, aunque les decía que no era lo recomendable, porque me decían, yo ya no aguanto, estoy desesperado, voy a agarrar el cheque, ¿verdad? Pues sí, ya lleva más de 1 año sin ingresos, pues yo decía yo, bueno, pero por eso al final solo quedaron 74 que resistieron esos 25 meses. Y por supuesto, ya para salir el señor Davison los llamó y hizo los reinstalos, pero costó. Pero el proceso judicial es así en El Salvador, es lento. Pero nosotros lo primero que le decimos a un compañero, independientemente del tribunal que vayamos, si es de lo laboral, si es de lo contencioso, le decimos, esto no es para 1 mes, 2 meses, esto es para año y 2 años, porque ya conocemos cómo se trabaja dentro del órgano judicial y que sabemos que no podemos ni ir a presionar, pues, porque si presionamos creo que nos bajan el expediente a otro nivel, ¿verdad? Entonces mejor no, estar estar pendiente de las notificaciones y ver cuándo nosotros vamos a actuar, ¿verdad? Así es que esa es la lucha a diario, constante en nuestra gremial, y por supuesto el nivel de confianza que nos hemos ganado con nuestros asociados es por eso, porque sabemos que estamos respondiendo a ese principio fundamental de AGEPIN, que es estabilidad laboral. Licenciado,
Me encantaría que me comentara sobre algunos de los casos emblemas en cuanto a despidos que hayan acudido a ustedes, que ustedes hayan entendido, que hayan escuchado. Bueno, hay varios. Hace 3 años también despidieron a 5 compañeros en la alcaldía de Huayú. Ahí ganamos los 5 reinstalos y fue un poquito más rápido. Y por supuesto, el alcalde que estaba en ese momento siguió cometiendo errores, no en el momento en que los reinstaló. Y le pongo un ejemplo: una compañera que era secretaria con un nivel académico de licenciatura, cuando la reinstalamos, la mandó a los servicios públicos a estar dando el papel higiénico. O sea, la quiso humillar, la quiso degradar. ¿La estaba denigrando? Claro, sí. Y no es por la situación, sino por un revanchismo o por un capricho. Decir, yo soy el jefe y la voy a poner donde yo quiera. Pero el papel y el nivel para el cual había sido contratada ella no era para eso. Está bien cuando ven mi currículum y aunque diga licenciado, doctor, maestría, y al final me dicen, bueno, pero para usted aquí solo hay una plaza de motorista, por decir algo, pero que no requiere el nivel académico. Pero y está en mí aceptar o no. Y si la necesidad es grande, por supuesto que voy a aceptar, ¿verdad? Pero no denigrarlo solo porque se logró el reinstalo, ¿verdad? Eso creo que no se vale. Bueno, ahí estamos. Creo que hoy ya hay otro alcalde y muchos compañeros de ellos creo que han sido mejorados, ¿verdad? Qué bueno. Licenciado, lo invito a que vayamos a nuestra segunda pausa comercial para seguir hablando de esto y por favor no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, hablando con el licenciado Mario Montes sobre qué está pasando con los empleados públicos y municipales en El Salvador. Y ahora me encantaría tocar un tema que ha causado muchísima controversia, y es el tema de los sobresueldos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese es un tema, ya le podemos llamar hasta histórico, porque realmente nadie asegura, confirma y dice, desde aquí comenzó el tema de los sobresueldos. Unos dicen que del presidente Cristiani, del 89 para acá, otros dicen que del presidente Napoleón Duarte, sí, en la democracia cristiana, y yo he escuchado a otros que dicen que desde todo el estamento militar, ¿verdad?, que también tuvieron esa situación. ¿Cómo lo hacían en aquel entonces? Pues nadie sabe. Lo que sí se sabe es que siempre ha existido en el gobierno las famosas partidas secretas, porque de ahí viene de dónde salían esos sobresueldos. Sobresueldos, y hay que dejarlo bien claro, sobresueldos para funcionarios públicos, nunca para empleados. Esa diferencia hay que hacerla. Para empleados, para funcionarios. En ese sentido, los funcionarios de cada gobierno han venido teniendo esos sobresueldos. Uh-huh. Ahora, el punto para nosotros siempre ha sido, y lo hemos dicho más de una vez públicamente, y hoy lo reitero, las personas, los funcionarios, y si uno lee lo que es la ley de salario, ¿verdad? La ley de salarios establece cuánto gana desde el presidente hasta un empleado que tenga menor rango, ¿verdad? Yo recuerdo que antes existía el oficial, el oficial mayor en varias oficinas, y existían los de los otros grados, ¿verdad? Así estábamos. Yo recuerdo que yo iba a traer los acuerdos a la Corte de Cuentas y ahí aparecía uno como
como auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3. Era diferente. En 1989 se cambian bastante las cosas, las reglas de las leyes y rangos y todas las situaciones en el gobierno central y de hecho en los demás órganos del Estado. Allí surgió algo que quizás fue para ponerle un poquito más de lucha a nosotros. Desde el 89 para acá se dio, ingresaron el enemigo número uno de la clase trabajadora, le decimos nosotros, el neoliberalismo. Entra El Salvador con el presidente Cristiani, se da una serie de privatizaciones, despidos masivos, más de 70,000 trabajadores a la calle, que hoy son productos de muchos compañeros hoy andan ahí en lo que le llaman vendedores informales, a nosotros le llamamos por cuenta propia. Estos compañeros, muchos de ellos fueron empleados públicos. O sea, pasaron a ser vendedores informales a partir de esos acontecimientos durante el gobierno de Cristiani. Sí, se privatizó ante él, ¿verdad? Se privatizó el INPEP, las pensiones, eso fue con Calderón Sol. Se privatizaron varios servicios. Bueno, la Dirección General de donde a uno le dan la tarjeta de circulación, ¿verdad? La licencia de tránsito se llamaba. Esa desapareció, ¿verdad? Hoy es Cetrasen privado, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones que se vinieron privatizando, creo que nosotros los trabajadores organizados, bueno, yo siempre he estado organizado, ¿verdad? Fui fundador de la Asociación de Empleados del Ministerio de Justicia, allá por 1987. Estuve ahí en esa creación de esa asociación, ¿verdad? Y hemos participado, siempre he creído que nosotros debemos de dar el primer paso, es organizarnos para tener una fuerza mayor como trabajador y poder decir, estas son nuestras peticiones, estas son nuestras luchas. En ese sentido, nosotros dijimos, hay que luchar contra un monstruo que se llama neoliberalismo, todavía existe, y que introdujo la privatización de los activos del Estado. Todo aquello donde veían que había ingreso, lo privatizaron, ¿verdad? Donde vieron que no había ingreso, ahí lo dejaron, ¿verdad? Por eso las luchas contra la privatización de la salud y la educación, ¿verdad? Que son áreas que les quedaron por ahí, ¿verdad? Y que a alguna medida se han tratado, ¿verdad? Porque existen varios hospitales privados, ahí en el libre ejercicio, existen en salud, en educación, varios colegios privados, sí, también, ¿verdad? Entonces eso está ahí. Pero definitivamente se nos olvidó, la lucha era estabilidad laboral y dejamos a un lado el tema de la ley de salario, ¿verdad? La ley de salarios nosotros la hemos planteado, debería de ser claro en una ley de salario cuánto gana el presidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente del órgano judicial, y de ahí los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, los directores, los secretarios, subdirectores y hasta llegar a todos los que somos empleados públicos, pero que esté en esa ley detallado. Si dice por decir algo, ¿no? Los 3 presidentes van a ganar $10,000 cada uno, los vicepresidentes van a ganar 9,000, los ministros van a ganar 7,000 o 8,000, como les quieren ir poniendo, pero ir bajando, ¿no? Pero si hoy revisamos, aparece un funcionario ganando 15,000 o ganando 8,000, ganando 10,000, pero si vemos siempre la ley que no se ha tocado, la ley de salario, el presidente de la República sigue ganando 5,000 baja. Entonces yo creo que de ahí surge... Hay otras personas del erario público que siguen ganando más, ¿no? Ganan más. Por ejemplo, el salario que tiene que dicen hoy el presidente Van de Salva, tiene un salario bastante elevado en comparación a otros funcionarios que su salario no es así. Entonces, ahí donde yo digo, debe haber una tabla de salarios públicos, o sea, salario, la ley de salario,
pero que sea público, de conocimiento público, donde nadie se va a escandalizar porque esa persona ya tiene su salario estipulado y que de Que aquí está legal y es transparente. que es legal, transparente, que nadie va a decir lo que ha sucedido con todos estos sobresueldos, ¿no? Sobresueldos y que ha sido también de la voz populi, pues porque yo recuerdo en una entrevista que le hicieron hace bastante años, cuando ya estaban por empezarle un proceso al señor que fue presidente de ANDA, al señor Carlos Perla. Pues él públicamente en un programa de televisión dijo: yo gano 5,000, dijo, como presidente de ANDA, pero en casa presidencial me dan otro cheque igual, ¿verdad? Él lo dijo públicamente y nadie dijo nada en ese momento, ¿verdad? Porque todos estaban como dicen, en esa misma situación, ¿verdad? Entonces no. Y nadie dijo que era delito, ¿verdad? En ese momento. Ahora sabemos que si en 30 años han habido sobresueldos, y sabemos que los sobresueldos no solo es para 5 personas, para 10, sino que para todos los que han funcionado como tal, la cantidad es bastante elevada, ¿verdad? Hasta escandalosa, pues sí, porque usted dice, ¿cómo es posible que toda esta gente tuvo sobresueldos cuando a nosotros siempre, durante esos 5 años, nunca nos aumentaron ni un centavo? A un lado, allá ustedes, allá los empleados ustedes, y aquí nosotros los funcionarios, ¿verdad? Entonces, esos son, por supuesto, niveles de injusticia que han sucedido y que hay que erradicarlos. Para esto también se deben hacer modificaciones en la ley de ética gubernamental. También, por supuesto, debe de haber una situación, pero si usted va, digamos, a la ley del acceso público y quiere saber cuánto gana X funcionario, y le dice, no, está reserva, hay reserva, no le puedo decir cuánto gana él, entonces no, nadie sabe. En cambio, las planillas nuestras, dice, ahí están todos los nombres de los empleados y la aplicabilidad de todos nuestros descuentos y hasta cuánto nos dan y cuánto nos depositan. Eso ahí está. No, es normal, ¿no? Para eso ha sido uno contratado. Nuestra lucha siempre va a ser luchar por la estabilidad laboral de los empleados públicos y municipales y, por supuesto, señalar este tipo de situaciones, que no es primera vez que lo hemos hecho, decir que no debe de ser. Entonces, hoy hay como dicen, un quiebre. Sí. A partir de este gobierno, vamos a decir que, o suponer, ¿verdad? Porque no podemos asegurar, que ya no existe esta práctica, ¿verdad?, de sobresueldos. Si ya no existe esta práctica de sobresueldos, entonces que sus salarios sean públicos, que alguien diga, no sabemos, o no puedo decir, porque no podemos decir, ¿verdad? Entonces, esa situación es la que debe cambiar, ¿verdad? Porque estamos enjuiciando a toda esta gente, o sea, en el sentido de que lo que se hizo no se radicó. Yo recuerdo que cuando iba a ingresar el FMLN había dicho que iba a erradicar esa práctica, pero no lo hizo. Solo la criticó en su momento, pero pasaron 10 años y la práctica continuó. Entonces, ojalá que dos cosas puntuales: ojalá que esa práctica se erradique y termine ahí, y ojalá que al empleado público municipal se le valore su fuerza de trabajo, que hace 10 años no se hace, y que también se valore que podemos tener también un incremento salarial. Excelente, licenciado. Bueno, nosotros nos trasladamos a nuestra última pausa comercial, así que por favor no se cambie, que ya volvemos en su programa Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos con su programa Enfoque hablando con el licenciado Mario Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales. Y la última pregunta que quiero hacerle como tal es, ¿cómo está trabajando o cuál es la situación legal de AGEPIN ante una asociación paralela de parte del gobierno como tal, como lo es el Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros en lo particular, porque yo ostento el título de presidente de AGEPIN, es porque fui electo el 15 de febrero del 2020 por más de 2,000 asociados, ¿verdad? Allí nosotros, aquí en el INDES, allí alquilamos ese recinto para nuestra Asamblea General Ordinaria, tal como lo establecen nuestros estatutos, en el artículo 15. Lamentablemente, el año pasado en pandemia surgió un grupo diciendo que ellos habían sido electos en una asamblea extraordinaria en el Mágico González, situación que nosotros sabemos que no es verdad. Estamos en plena pandemia y si lo hicieron, violaron las leyes, los decretos de que en ese momento estaban vigentes para no poderlo hacer. Nosotros tenemos documentación de INDES donde dice que ellos nunca estuvieron allí. Ahora ellos resultan que ya no estuvieron adentro, sino que afuera, en una orillita, en un rinconcito, cosa que nadie les va a creer. Pero digamos que tienen derecho a alegar cualquier situación que no sea cierta. Nosotros en el proceso, en sede administrativa le llamo yo a lo que es la parte de gobernación, y sede judicial, la parte de los tribunales, donde también tenemos un proceso abierto. En sede administrativa se nos dio la notificación donde ellos, en todo este proceso, que se inició el 19 de noviembre del año pasado, se inicia el proceso de anulación de esa inscripción que habían hecho, de esa acta notarial, y termina el 16 de abril de este año. Lamentablemente se nos notifica hasta el 1 de junio a nosotros. Situación que nosotros también decimos, bueno, ¿qué está pasando? Muchos se tardaron en notificarnos, pero nos notificaron. En junio, que es la pregunta concreta suya, aparece nuestro logo en un hotel capitalino, donde dicen ellos, junto al ministro de Trabajo, el señor Castro, que le van a entregar un documento al señor Castro y a un diputado, tengo entendido, de lo que es la propuesta de pensiones, ¿verdad? Del cambio del sistema de pensiones. Yo creo que realmente nadie conoció el documento, no saben si es verdad o mentira que ese documento existe. Nosotros, como AGEPIN, hemos hecho dos propuestas concretas sobre lo que es el tema de pensiones. Así es que nosotros lamentamos que hayan utilizado nuestro logo estas personas que ya fueron anuladas en lo que es la parte jurídica, y la lucha continúa en términos judiciales para nosotros demostrar que la funcionaria de lo que fue la directora del registro de asociaciones y fundaciones sin fin de lucro se equivocó, que inclinó mucho la balanza a favor de esas personas cuando esa acta notarial tiene muchos vacíos jurídicos y no se vale aquello de la buena fe, no se vale. Así es que así estamos. Excelente, licenciado. De verdad, qué conversación tan interesante hemos tenido. Me ha encantado, hemos aprendido muchísimo y ha sido un verdadero honor y un verdadero privilegio tenerlo por acá. Bueno, el gusto es mío. Primero, dirigirme al pueblo salvadoreño y en especial a los empleados públicos municipales que saben de lo que estoy hablando. Y por supuesto, es muy cómodo en el programa. Muchas gracias por la invitación. Encantado, licenciado. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Le deseamos que pueda tener un feliz inicio de mes y desde luego le invitamos a siempre tomar las medidas de bioseguridad. Así que nos vemos en un nuevo programa aquí en Enfoque. ¡Feliz día! Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente
es tarea de todos.